Bienvenidas y bienvenidos alumnos de segundo año de la Escuela Secundaria Vicente Guerrero Saldaña. En el video anterior vimos el tema relacionado a la prehistoria en México. Este periodo de la historia que duró prácticamente 28.000 años, de hace 30.000 años aproximadamente, cuando los primeros seres humanos pasan del continente americano al continente asiático, según la teoría más aceptada, hasta que vivieron pues durante estos 28.000 años algunas civilizaciones como la cultura Clovis, que era cazadora-recolectora, así como también la cultura Folsom, ¿verdad? Y también descubrimos en el video anterior que hacia el 2500 años antes de Cristo o 2500 años antes de nuestra era surgieron las primeras civilizaciones agrícolas que tenían como principal cereal el maíz. Y no solamente fue el maíz el único alimento que se sembraba, sino también el chile, frijol y calabaza. Entonces, a partir de ahí en adelante va a comenzar otra época de la historia, otro proceso histórico muy interesante que va del 2500 años antes de Cristo al año 1521 después de Cristo o 1521 de nuestra era. Me estoy refiriendo a la época prehispánica, o también denominada como la época del México antiguo. Entonces, el tema 3 se denomina áreas culturales del México antiguo. Ustedes ya saben que son 3, pero las vamos a ir repasando para que ustedes puedan reforzar ese aprendizaje que han venido ustedes adquiriendo desde que iniciamos las clases en agosto a la fecha. Pues bien, comencemos. Vamos entonces a hablar sobre lo que es las áreas culturales del México antiguo. Bien, se denomina México antiguo a las civilizaciones que habitaron nuestro territorio antes de la llegada de los españoles. Así es, el México antiguo o el México prehispánico, como ya lo mencioné hace un momento, parte del 2500 años antes de Cristo al año 1521. Prácticamente estamos hablando de 2500 años antes de Cristo más los 1000 más 1521 después de Cristo. Si sumamos estos dos cantidades de años, pues nos va a dar como resultado prácticamente 4000 años, ¿verdad? 4021 años de historia en que pues surgieron diversas civilizaciones agrícolas, sobre todo en el área cultural denominada Mesoamérica, aunque también hubo agricultura en el área denominada Oasis América y también en el área de Aridoamérica. La mayoría de las etnias, culturas que vivían en esta área cultural eran mayoritariamente cazadores recolectores. Pues bien, debido a ello, también se les suele llamar sociedades prehispánicas. Eso quiere decir entonces antes de los españoles, prehispánico. Entonces, cuando a ustedes les comenten, vamos a ver las sociedades prehispánicas, pues son las que se establecieron antes de la llegada de los hispanos, o sea, los españoles. Y bueno, estas sociedades prehispánicas son el origen de nuestras civilizaciones indígenas actuales y también parte de todo este bagaje cultural que traen todas estas civilizaciones prehispánicas. También se van a combinar posteriormente en la época colonial con toda esta tradición europea y también tradición de origen de otros países como también o de otros continentes, como sucede con los esclavos africanos y con lo que sucede con los asiáticos que llegan a nuestro territorio, que después se va a llamar Nueva España, y ahí se va a dar un proceso de mestizaje. Pues bien, nosotros como mexicanos actualmente somos una sociedad pluricultural en donde conviven pueblos originarios que tienen una lengua originaria, una lengua indígena, pero también nosotros, los mestizos, ¿verdad? También tenemos parte de toda forma parte también de nuestra herencia cultural debido pues a lo que es el proceso de mestizaje. Entonces, por ello es necesario estudiar y analizar qué elementos de esa época prehispánica sobreviven en la actualidad, lo que un reconocido antropólogo mexicano llamado Guillermo Bonfil Batalla denominaba como el México profundo, es decir, ese México indígena, ese México de tradiciones, de cultura,
que siempre ha estado pues, en nuestra forma de ser cultural, pero siempre pues hemos negado esa parte, ¿verdad? Esa parte indígena, que forma parte pues de nuestra forma de ser cultural. Entonces, por eso es necesario entender cómo estas civilizaciones prehispánicas pues también dieron origen a nuestra sociedad actual. Pues bien, ese es el México antiguo, esa es la etapa que vamos a estudiar, pero más que verla desde el punto de vista de las civilizaciones, en este video la veremos desde el punto de vista territorial. ¿En dónde se ubicaron estas civilizaciones prehispánicas? Bueno, para el estudio de la época prehispánica, que va del 2500 a.C. al año de 1521, se ha dividido a Centroamérica, México y sur de Estados Unidos en 3 territorios denominadas áreas culturales, las cuales son 3: Aridoamérica, o también llamada Aridamérica, Oasis América y Mesoamérica. Cada una de ellas contaban dentro de sus territorios sociedades que se diferenciaban por su composición política cultural, pero sobre todo lo social y lo económico. Así es, tanto los aridoamericanos como los oasis americanos y mesoamericanos tenían cada uno su propia forma de establecer formas sociales, formas de sustentarse, es decir, formas de economía, y también tenían formas de gobernarse a sí mismos o de establecer el poder sobre el resto de la sociedad. Y también pues tenía cada uno sus aspectos culturales, que es múltiple. Es decir, los mesoamericanos tienen diversas sociedades, pero también los aridoamericanos y también los oasis americanos. Pero vamos a ver dónde se ubicaron estas civilizaciones. Antes de hablar un poco más sobre ellas, veamos entonces dónde se ubicaban. Estas son las áreas culturales del México antiguo. Ya dijimos que son 3. La que tenemos aquí como bastoncitos, ¿verdad?, de color anaranjado, y que también invade parte de de color verde. Bueno, esta región que estamos viendo aquí, que está al sur de Estados Unidos y norte de nuestro país, norte de México, se denomina Aridoamérica. Como el nombre lo dice, pues en esta región es prácticamente la tierra de estas regiones es poco propicia para la agricultura, por lo que la mayoría de estas civilizaciones que vivieron aquí, varias culturas como los cochimíes, como los quiliguas, como los pericúes, todas estas sociedades que también vivían aquí en Aridoamérica, eran mayoritariamente cazadores recolectores, eran nómadas. Y enlazándolo con el tema anterior, dirán ustedes, ¿entonces quiere decir que la prehistoria duró más tiempo en Aridoamérica? Pues podríamos decir que desde el punto de vista de modo cultural, probablemente podemos decir que sí, a lo mejor la prehistoria duró un poco más en el norte, pero históricamente sabemos que la prehistoria pues se marca hacia el 2500 años antes de Cristo, o sea, el fin de la prehistoria. Entonces, forma parte de lo que es las civilizaciones del periodo prehispánico o México antiguo. Entonces aquí está esta región de Aridoamérica. La de color verde que estamos viendo aquí se denomina Oasis América. Ustedes saben muy bien que cuando han visto muchas películas que hablan sobre el desierto, ¿no? Y ustedes saben muy bien que cuando hay mucha vegetación y agua en medio del desierto, a ese lugar se le denomina un oasis, ¿verdad? El famoso oasis en medio del desierto. Pues con esta idea es que se le puso el nombre de Oasis América a esta región cultural, porque en medio de lo que es la región de Aridoamérica, pues aquí, en lo que es también sur de Estados Unidos y norte de México, particularmente los estados de Sonora y Chihuahua y parte de Durango, por esta parte de aquí, y parte de Nuevo León. Bueno, toda esta región de aquí se denomina Oasis América. Y aquí pues las condiciones climáticas son un poco más propicias para que se establezca la agricultura. Estamos viendo que, por ejemplo, en la zona de Chihuahua pues hay grandes extensiones de bosque, hay montañas, hay cuerpos de agua, estamos hablando de ríos, estamos hablando de algunos lagos por acá.
Entonces, sí es factible realizar lo que es la práctica de la agricultura, aunque también estas condiciones de climáticas y de vegetación también suelen ser algo duras. ¿Qué quiere decir? Que aunque se establezca lo que es una agricultura, hay sitios donde de todas maneras el clima puede cambiar y puede haber periodos de sequía o periodos donde pues ustedes saben muy bien que en tiempos de diciembre hay veces que hace mucho frío en esta zona del norte de México y sur de Estados Unidos, y también pues eso hace que la agricultura pues pueda perderse una cosecha o pueda pues salir adelante una cosecha. Entonces como que estamos viendo que la agricultura, a pesar de que se practicó en esta región, sobre todo con la civilización de casas grandes, que es la que se ubicó en Chihuahua, en la ciudad de Paquimé, que practicó también la agricultura, pues vivían en un medio donde las condiciones también eran difíciles, aunque aquí sí vivieron civilizaciones sedentarias, ¿ok? Y tenemos la otra región, la de color amarillo que estamos viendo aquí, que es la más conocida por todos, que es la región, o el área cultural denominada Mesoamérica. Mesoamérica entonces abarca prácticamente desde la mitad de nuestro territorio, donde pasa el trópico de Cáncer, y de ahí hasta abajo, ¿verdad? Hasta lo que es Centroamérica. Toda esta región de nuestro país se denomina, y parte de Centroamérica se denomina Mesoamérica, donde ustedes, como han visto a lo largo de lo que es del curso de historia, pues han conocido varias civilizaciones, varias culturas prehispánicas que construyeron grandes ciudades, que construyeron grandes basamentos de piedra. Acuérdense que cuando yo digo basamentos me estoy refiriendo a lo que ustedes denominan pirámides. Las pirámides, acuérdense que terminan en punta. Las de Egipto, estas sí son pirámides. Pero en el caso de Mesoamérica, no se pueden denominar pirámides, pues no terminan en punta. Entonces se les denominan basamentos piramidales truncos, o sea que en la punta, pues no tienen la punta, está truncado, está mochado, ¿verdad? Entonces es el nombre que se utiliza más para hablar de los edificios de la época prehispánica. Los basamentos, ¿ok? Basamentos piramidales, truncos o simple y sencillamente basamentos. Bueno, pues en esta región en esta área cultural de Mesoamérica, hubieron muchas civilizaciones, muchas sociedades, muchas culturas que construyeron estas grandes ciudades y se diferencian precisamente de los oasis americanos en ese tipo de complejidad social, ¿de acuerdo? O sea que a pesar de que los oasis americanos también eran sedentarios, también practicaban la agricultura, en Mesoamérica pues se vivió una complejidad social mucho mayor, ¿no? Esta construcción de enormes ciudades tan grandes como la de Teotihuacán, que llegó a tener hasta 200,000 habitantes. Entonces estas son las tres áreas culturales, que ustedes ya las conocen, ¿ok? Hablemos un poco de estas áreas culturales de Aridoamérica, por ejemplo. Podemos decir que el concepto de Aridoamérica fue desarrollado por Paul Kirchhoff. Fue un antropólogo alemán quien también definió el término de Mesoamérica. Él fue el que de cierta manera definió estas tres conceptos o áreas culturales que seguimos manejando en la educación básica en la actualidad. Aunque actualmente está en discusión de ver si hay otra manera de definir estas áreas culturales o otra manera de definir geográficamente a lo que son las civilizaciones del México antiguo. Sin embargo, todavía continúa esta tradición de denominar estos tres sitios como Aridoamérica, Oasisamérica y Mesoamérica. Y quien desarrolló estos conceptos fue Paul Kirchhoff, este antropólogo alemán. Entonces, para este autor, Aridoamérica, para Paul Kirchhoff, Aridoamérica es el territorio que comprende el norte de México y sur de Estados Unidos, ya lo vimos, en el que surgieron sociedades cazadoras recolectoras, que vivían en territorios de clima árido, de ahí el nombre de Aridoamérica.
Sí, también vivían estos aridoamericanos en montañas y desiertos, los cuales hacían que las condiciones de vida fueran duras. Entonces, si hablamos a grandes rasgos de los aridoamericanos, se deben de considerar estas sociedades como cazadoras recolectoras. Y estas sociedades cazadoras recolectoras que vivían en Aridoamérica no tenían una sola lengua, sino que habían varias etnias o varias culturas. Ya dijimos, por ejemplo, los cochimíes, los pericúes, los quiliguas, etcétera. ¿Ok? Cada uno tenía su propia lengua y también tenía su propio modo de vida. Que muchas de estas culturas pues son las que al norte de la República Mexicana pues son los herederos, ¿verdad? Los que viven actualmente en esos estados de la República pues tienen esta influencia de estos pueblos indígenas del norte de México y sur de Estados Unidos, que se denominó Aridoamérica. ¿Okay? Oasis América es otra área cultural que se encuentra al sur de Estados Unidos y norte de México. En esta región sobrevivieron culturas dedicadas a la agricultura de autoconsumo. ¿Okay? Quiere decir que un pueblo, unas aldeas, los oasis americanos eran más de vivir en aldeas, aunque sí hubieron algunos complejos de ciudades o de unidades habitacionales donde sí se puede ver esta complejidad, como por ejemplo en Paquimé, en Chihuahua, que surgió ahí la cultura denominada casas grandes, y se llama así porque construyeron casas de 2 hasta 3 niveles, por eso se les llama la cultura casas grandes. Bien, en esa región sobrevivieron culturas dedicadas a la agricultura de autoconsumo, también seguían practicando la caza, la recolección y también se dedicaban al comercio, particularmente de una piedra que era muy preciosa para o muy apreciada por los mesoamericanos, que era la turquesa. Esta piedra que no es ni verde ni es azul turquesa. Entonces esta roca se daba mucho en esa región de Oasis América y era distribuida de esta región a toda Mesoamérica. Entonces se dedicaban al comercio. Y a diferencia de los habitantes de Aridoamérica, los oasis americanos en ocasiones fueron sedentarios. Es decir, que si había a veces momentos en que no se podía dar la cosecha, pues otra vez regresaban al modo de vida cazador-recolector. Una de las civilizaciones más importantes de la zona fue la llamada cultura Casas Grandes, que vivió en la ciudad de Paquimé, en Chihuahua. ¿Okay? Y bueno, Mesoamérica. Mesoamérica es la región cultural donde surgieron las grandes civilizaciones que se dedicaban a la agricultura como principal sustento, así como a la guerra. ¿Okay? Entonces son sociedades más complejas los mesoamericanos, y ser más compleja o ser una sociedad más compleja no significa pues ser mejor que las otras, ¿verdad? Es decir, no debe de haber una discriminación al momento de estudiar Oasis América o Aridoamérica en relación a Mesoamérica. Las tres áreas culturales forman parte del denominado México antiguo. ¿Okay? Entonces, la diferencia entre los mesoamericanos y sus vecinos oasisamericanos y aridoamericanos eran que tenían la agricultura como principal sustento. Eran sociedades eminentemente sedentarias que, como dijimos, cultivaban el maíz, frijol, chile y calabaza principalmente, además de otros productos, y también se dedicaban al comercio y a la guerra. Entre los pueblos mesoamericanos existía la guerra como un medio económico. Y ustedes dirán, pues ¿cómo se puede establecer una economía a través de la guerra? Bueno, los pueblos mesoamericanos lo que hacían era someter una ciudad, sometía a otros pueblos o a otras ciudades para cobrarles tributo, es decir, obtener productos que no se producían originalmente en la región donde surgían estos pueblos guerreros. Iban, conquistaban a otros pueblos y de ahí ellos obtenían cada periodo de tiempo a algunos productos que no se producían en lo que es en las ciudades y que llegaban de otros pueblos a las ciudades, ¿sí? El tributo es como un impuesto. Nada más que en esa época, como no había dinero, pues el impuesto era en especie, o sea, con productos, con telas, con pieles de animales, con granos con cargamentos de granos, tanto de frijol, maíz, chile, calabaza, etcétera, ¿sí?
o trajes, etcétera. Entonces era el modo en que los mesoamericanos tenían este modo de decir la guerra como una actividad económica, ¿ok? Esto ocurría en Mesoamérica. En Oasisamérica y en Aridoamérica, a pesar también de ser algunos pueblos guerreros, pues no usaban la guerra como para ir y someter a otros pueblos, ¿no? Era más de tipo defensivo en el norte, y aquí en Mesoamérica pues tenía esta función de obtener tributo. En la región donde Mesoamérica es la región donde encontramos a las civilizaciones o culturas como los olmecas, los mayas, los teotihuacanos, los mexicas o aztecas, los mazaguas, matlatzincas, purépechas, etcétera. Todas estas civilizaciones que construyeron grandes monumentos, ¿verdad? Ellos, todos los mesoamericanos, tenían un calendario solar de 360 días y 5 días terribles y un calendario ritual de 260 días. Los mesoamericanos, todos los pueblos que acabo de mencionar, olmecas, mayas, teotihuacanos, etcétera, ellos se manejaban con un calendario que era de tipo solar. Ellos tenían 18 meses, vamos a llamarlo así meses, porque en realidad eran veintenas. Nuestro mes, los meses que nosotros manejamos son de 30 o 31 días y uno de 28 o 29 días, ¿verdad? Pues los mesoamericanos no, ellos tenían meses, ¿verdad?, de 20 días que se denominan veintenas. Eran 18 veintenas, entonces 18 por 20 nos da 360. Y este calendario surgió de las observaciones que se hacían pues al sol, ¿verdad? Como eran pueblos agrícolas, tenían que observar el tiempo, el movimiento del sol para poder medir pues los tiempos de cosecha, los tiempos de siembra, los tiempos de riego, etcétera, ¿verdad? Y se le añadían 5 días terribles. Este calendario para los mesoamericanos es cíclico, el tiempo para ellos es cíclico. Todo lo que termina vuelve a reiniciarse y así continúan una rueda infinita, ¿verdad? Pero a veces había que, ellos tenían la idea de que este tiempo a veces llegaba a un fin, ¿verdad? Había un ciclo de destrucción para después venir un ciclo de renacimiento. Y así era como ellos, los mesoamericanos, pensaban que circulaba el tiempo, ¿verdad? Perdón, entonces es por eso que se dice que eran 5 días terribles, porque creían que en esos 5 días a lo mejor iba a venir un fenómeno de destrucción, como ocurrió, según ellos, 4 eras anteriores o 4 soles anteriores, una que fue destruida por agua, otra que fue destruida porque fueron devorados por jaguares, otra donde hubo gran huracanes, grandes vientos o huracanes que destruyó a toda la humanidad, o una donde hubo lluvia de fuego. Entonces esas 4 eras o 4 soles antecedieron a la actual época que estamos viviendo, que es el quinto sol, donde el quinto sol es el sol del movimiento, el sol que se mueve, y este quinto sol para moverse necesita sangre humana. Entonces ahí es donde ellos justificaron los sacrificios humanos que existieron durante esta época, la época prehispánica. Entonces, como ustedes ven, los mesoamericanos pues tenían varias cosas que compartían. Una de esas pues era el calendario. Y había otro calendario ritual de 13 numerales que se combinaban con 20 números. 13 por 20 da 260 días. No se tiene el origen de por qué surgió este calendario. Quizás por los movimientos de Venus, que también se pueden observar en el cielo como una estrella, ¿verdad? O quizás bueno, es digamos la teoría más aceptada, es el origen de los movimientos de Venus. Pero también bueno, este calendario servía para nombrar a las personas, ¿no?, darles nombre. En aquella época las personas se llamaban con nombre calendárico. Y es decir, que si nacían en un día de entre los 20 signos, por ejemplo, está el signo jaguar, ¿no? Y tenemos entonces 13 numerales, del 1 pues al 13, ¿no? A lo mejor había alguna persona que nacía en el 10 jaguar, pues ese iba a ser su nombre, el 10 jaguar, ¿me explico? Entonces, para eso servía ese calendario, y era ritual porque pues le daban había una especie de augurios, estos eran los códices antiguos,
estos libros antiguos servían para descifrar los destinos de estas personas que nacían en tal día, ¿verdad? Pues bien, estos eran los dos calendarios que todos los mesoamericanos compartían. Y para su estudio se ha dividido la región de Mesoamérica en 6 subregiones, que las vamos a ver a continuación, ¿ok? Entonces aquí tenemos a Mesoamérica y sus 6 subregiones o 6 regiones de Mesoamérica. Entonces ya dijimos, Mesoamérica es el área cultural que abarca de prácticamente la mitad de México a Centroamérica y tiene 6 regiones. Esa es la región norte, la región de Occidente, la región del Altiplano Central o Centro, región Costa del Golfo, región Oaxaca y región Área Maya. Ustedes han venido trabajando con cada una de estas civilizaciones dependiendo de su región, ¿verdad? Vamos a analizar a grandes rasgos estas regiones. La primera es la región Costa del Golfo. Abarca los estados de Veracruz y partes de Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Tabasco. En esta región se ubicaron las siguientes culturas. En el preclásico, ahí se establecieron los olmecas. En el clásico, la denominada cultura centro de Veracruz, que algunos les llaman totonacas, pero aún no se ha hecho esta afiliación totalmente, y la cultura remojadas. Y en el posclásico se establecieron los totonacas y los huaxtecos. Entonces, ¿dónde está la región Costa del Golfo? Aquí está, región Costa del Golfo, ¿ok? Ya dijimos entonces que se establecieron aquí los olmecas entre Veracruz y Tabasco. En el preclásico, en el clásico, la cultura denominada centro de Veracruz y una que se llamaba remojadas. Y para el posclásico, la cultura totonaca, que fue la que tuvo contacto con los españoles, y la cultura huaxteca que se estableció acá en el norte, de la costa del Golfo. ¿Vamos bien? Esa es la región Costa del Golfo. ¿Cuál otra región vamos a ver? La región del Área Maya. Esta abarca los estados de Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y parte de Centroamérica, sobre todo los países de Guatemala, Belice, El Salvador y Honduras. En esa región existieron diversas culturas de origen mayense. Se le llama mayas a varios pueblos que tienen origen mayense. ¿Sí? Pueden ser los... En el clásico, por ejemplo, eran sobre todo los mayas que establecieron su lenguaje de tipo chol, ¿no? Y hay otros tipo de pueblos mayas, como los cachiqueles, o como también los tojolabales, los tzetzales, etcétera, ¿no? Que viven actualmente en el estado de Chiapas. Bueno, a todos estos pueblos se les denomina como la cultura maya, ¿ok? En el preclásico, pues vamos a tener estos primeros grupos mayas que se establecieron sobre todo en Guatemala, en la ciudad de El Mirador, aunque actualmente tenemos por estudios arqueológicos recientes, se ha establecido que hasta el momento el sitio arqueológico maya más antiguo se encuentra en Tabasco, en un sitio arqueológico llamada Aguada Fénix. Bueno, ahí tenemos hasta el momento la ciudad maya más antigua hasta el momento, ¿sí? En el clásico, pues estos pueblos mayas construyeron enormes ciudades, grandes ciudades como Palenque, como Calakmul, como Tikal, como Copán, como Piedras Negras, como Yaxchilán, un montón de ciudades mayas que encontramos en lo que es en la región denominada de las Tierras Altas, sí, que ahorita lo vamos a ver en el mapa. Y en el posclásico, mayas y grupos nahuas van a vivir en esta región de lo que es el área maya, ¿ok? Vamos a ver entonces dónde se ubicaban estos mayas. Aquí está entonces el área maya. Tierras altas, estamos hablando de las montañas o la Sierra Madre del Sur que tenemos por este lado, sí, donde está los estados de Chiapas, lo que es parte de Guatemala y que llega prácticamente por acá por Honduras, ¿eh? Toda esta región de aquí se denomina las tierras altas, aunque también hay subdivisiones de tierras altas aquí en el área maya, pero genéricamente hay dos regiones, las tierras altas y las tierras bajas. Tierras bajas aquí porque aquí casi no hay montañas, en la península de Yucatán es todo plano, ¿verdad?
Pues bien, durante el clásico, pues aquí en las tierras altas surgieron muchas ciudades. Calakmul, les decía acá en Campeche, Tikal en Guatemala, Yaxchilán, Bonampak, Palenque en Chiapas, etcétera. Copán acá en Honduras. Y posteriormente en el posclásico, después del denominado colapso maya en el 900, todas estas surgieron varias migraciones donde ya habían algunos pueblos mayas en esta región de Yucatán y Quintana Roo, pero en el posclásico pues ya se van a establecer definitivamente en esta región. Entonces el posclásico vamos a tener acá a Chichén Itzá, ¿verdad? Y a Tulum, acá en Quintana Roo, pero ya en el posclásico. Entonces todo esto es el área maya. Bien, región Oaxaca. Abarca el estado actual de Oaxaca al sur de México. Así es. No es que hayan tenido la misma división territorial de la época prehispánica, pero generalmente a ese estado, que tiene una gran diversidad de lenguas indígenas, uno de los estados con más diversidad indígena en nuestro país, pues tiene prácticamente su propia región. En ella han vivido desde el periodo preclásico hasta la fecha la cultura zapoteca, es decir, preclásico, clásico y posclásico siempre existió esta civilización, la civilización zapoteca, la cultura zapoteca. Actualmente siguen existiendo los zapotecas también allí en Oaxaca. También se me olvidó mencionar que en el área maya, en Yucatán, también siguen viviendo los mayas. Así de que digan que los mayas se fueron y se los llevaron los ovnis y estas cosas, pues no, ahí están todavía los mayas. Ahí en Yucatán todavía existen personas que hablan la lengua maya y todavía viven la cultura maya. Entonces es una mentira esa cuestión de que se fueron o desaparecieron los mayas, porque ahí están. Solamente es cuestión de ir a lo que es Yucatán, a Quintana Roo, y ahí los vamos a encontrar. Y también esos descendientes de estas civilizaciones mayas del clásico todavía siguen viviendo en Chiapas, en Guatemala, ¿ok? Y lo mismo sucede en Oaxaca. En Oaxaca siguen existiendo estas culturas, estas etnias que siguen todavía sobreviviendo a la lengua zapoteca con un montón de variantes lingüísticas, debido a que precisamente pues han vivido por miles de años en lo que es en la región de Oaxaca. Durante el posclásico existieron señoríos controlados por la cultura mixteca. Los mixtecas es una civilización que se desarrolló sobre todo en el posclásico y también siempre ha compartido esa región históricamente, mixtecas y zapotecas en lo que es en Oaxaca. ¿Okay? La ciudad principal de los zapotecas fue Monte Albán. Pero acuérdense que en Oaxaca no son las únicas civilizaciones, hay un montón, ¿ok? Hay un montón de lenguas indígenas en Oaxaca. Entonces, esta es la región de Oaxaca, principalmente prehispánico, de civilizaciones prehispánicas, zapotecas y mixtecas, ¿verdad? Pero pues recuerden que aquí hay un montón de lenguas indígenas, al igual que en Chiapas. Región de Occidente, una de las regiones de Mesoamérica menos estudiadas, que abarca parte de los estados de Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Colima, Nayarit y Sinaloa. Actualmente se discute si el estado de Guerrero forma parte de Occidente o forma una sola región, así como Oaxaca, ¿verdad? Y actualmente existe esa discusión, aunque ¿cómo se llama? Muchos trabajos arqueológicos siguen retomando a Guerrero como parte de Occidente. Hay unos que ya no lo toman como parte de Occidente, sino que Guerrero es una región solita. Nosotros para esta ocasión, para no entrar en mayores discusiones, vamos a meter a Guerrero dentro de la región de Occidente, ¿ok? En el preclásico, las culturas del Occidente eran principalmente la Capacha y Chupícuaro. Capacha en Colima y Nayarit y Chupícuaro en Guanajuato. Para el periodo clásico existen, no se han determinado, no ha sido estudiado totalmente, no se ha determinado bien el nombre de alguna cultura, pero sí se han establecido el estudio de tradiciones. Y hay dos tradiciones muy importantes para el occidente. Una es la tradición tumbas de Tiro, que consistían en tumbas que se excavaban bajo la tierra. Ustedes dirán, ¿cómo? ¿De qué está hablando? Pues sí, cuando una tumba se excava es bajo la tierra. Pero yo lo que quiero decir es que para llegar a esas tumbas se hacía un pozo,
se bajaba por ese pozo y se construía bajo la tierra unas bóvedas de unas cámaras funerarias donde ahí depositaban a los difuntos junto con objetos arqueológicos. Eso se denomina tradición tumbas de Tiro. Un tiro es un pozo y abajo de esos pozos podían haber una o dos cámaras o dos tumbas, ¿ok? Por eso se les llama tumbas de Tiro. No existe una filiación cultural de una cultura que solamente se haya dedicado a eso, sino que en varias regiones de Occidente existe esa tradición, la tradición tumbas de Tiro. También existe una tradición llamada Teuchitlán, consistente en la construcción de edificios de forma circular, prácticamente como si fueran pastelitos, ¿verdad? Basamentos circulares superpuestos. Tampoco no son pirámides porque no terminan como un cono con punta, ¿eh? Pero sí tienen estas formas circulares y pues terminan truncos. Esta tradición Teuchitlán también es muy del occidente. También en el clásico vamos a encontrar la civilización Aztatlán, que se estableció en Sinaloa, costa del Pacífico, y la civilización Mezcala, que se estableció en Guerrero. Y en el posclásico continuó esta tradición Aztatlán y en Michoacán se establecieron los purépechas, un pueblo sumamente guerrero que nunca fue conquistado por los mexicas. Ahí tenemos la región de Occidente. La región norte abarca los estados actuales de Zacatecas, Durango, San Luis Potosí, Jalisco, Querétaro y Aguascalientes. En esta región se desarrolló la civilización Chalchihuites, la cual se dedicó a la distribución de turquesa hacia Mesoamérica. También destaca la ciudad de La Quemada en Zacatecas. La región norte fue la frontera entre los grupos aridoamericanos y oasisamericanos con los mesoamericanos. Entonces aquí tenemos la región norte. Y como dijimos, en Zacatecas se estableció la civilización Chalchihuites, así se llama una ciudad que ustedes también ya la estudiaron. Bueno, aquí los de Chalchihuites recibían la turquesa de Oasis América y de ahí la redistribuían a Mesoamérica, ¿ok? O sea que eran eminentemente comerciantes. Se han encontrado restos de esta piedra preciosa en esta zona arqueológica de Chalchihuites ubicada en Zacatecas. Es hasta el momento la civilización que se ha encontrado o localizado aquí en lo que es en la región norte. Hay otras como la cultura Bolaños y también no se ha identificado la afiliación cultural. Algunos creen que también forman parte de Chalchihuites, pero de lo que es la zona arqueológica de La Quemada en Zacatecas. Bueno, esto está ubicado en la zona norte de Mesoamérica. Y finalizaremos con la región del Altiplano Central. Se localiza en los actuales estados de México, Ciudad de México, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala y Puebla. En esta región se asentaron las siguientes culturas. Durante el Preclásico, la cultura tlatilca, que se estableció en Naucalpan. Aldeas de la Cuenca de México, en lo que es en el lago Antiguo, alrededor de ellas se han encontrado restos arqueológicos de aldeas, como lo que es Tlapacoya, Zoapilco, etc. Y hubo una de estas aldeas que hacia el final del Preclásico se volvió un centro ceremonial muy importante, que fue la cultura Cuicuilca o la civilización de Cuicuilco, que se encuentra al sur de la Ciudad de México. Para el periodo clásico, la principal cultura que va a dominar a toda Mesoamérica prácticamente van a ser los teotihuacanos. Y también se van a asentar para esa época, al menos por estudios de glotocronología, que es un estudio que utilizan los lingüistas para estudiar la antigüedad de las lenguas. Se cree que ya en lo que es en el clásico ya existían los otomíes, ¿ok? Y en el posclásico se van a establecer civilizaciones como los toltecas en Hidalgo, allá en Tula, que era la ciudad principal de los toltecas. Los mazaguas en el Estado de México, los otomíes en gran parte de Mesoamérica, los matlacincas en el Estado de México, los nahuas, que son los pueblos que hablan náhuatl, también se establecieron en gran parte de Mesoamérica. Uno de estos pueblos nahuas eran los tlaxcaltecas y los más famosos de todos los nahuas, o sea, pueblos que hablaban la lengua náhuatl,
pues los mexicas, ¿ok? Y es aquí entonces donde se asentaron las civilizaciones del altiplano central. Y bueno, es así como a grandes rasgos estaríamos hablando de las civilizaciones que se establecieron en Mesoamérica, pero sobre todo recordar que existen estas tres áreas culturales predominantes: Aridoamérica, Oasisamérica y Mesoamérica, y cada una tiene diferencias tanto sociales y económicas principalmente, ¿ok? Y que posteriormente vamos a ir analizando cómo desarrollaron estas civilizaciones de la región de Mesoamérica en sus diversas 6 regiones que acabamos de repasar y estudiar. Por mi parte es todo en este video. Nos vemos en el siguiente y espero pues haya sido de su agrado este video. Hasta la próxima.